Ok, comenzamos con la presentación del proyecto final de maestría del doctor Jonathan Aguilera, carrera magíster en cardiología crítica, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, una revisión sistemática, tutorizada por el doctor Fernando Socker. Adelante, Jonathan, te escuchamos con gusto. ¿Qué tal, estimados colegas, miembros de la mesa directiva? Bueno, mi nombre es Jonathan Aguilera. El tema para la defensa es la fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, una revisión sistemática. Bien, en cuanto a la introducción, podemos mencionar que la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca con FEI reducida son enfermedades cardiovasculares importantes de alta morbilidad y elevada mortalidad que suelen interrelacionarse y es el pan nuestro de cada día en las unidades coronarias y los consultorios de cardiología. La prevalencia de fibrilación auricular en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aumenta a medida que la enfermedad se agrava o empeora, presentándose con una incidencia del 4% en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 1 de la NIJA e incrementando hasta casi uno de cada dos pacientes con insuficiencia cardíaca en el desarrollo de fibrilación auricular. En el sentido contrario, los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca teniendo FA de base tienen una proyección de incidencia del 42%. Esto claramente asociado tanto a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en mayor cantidad, pero también se asocia a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto también mediado porque la contracción auricular representa aproximadamente el 25% del llenado del ventrículo con la patada auricular, ¿no? El manejo inadecuado de esta combinación de patologías puede conllevarnos a un mayor riesgo tanto de hospitalización, progresión de la propia enfermedad y mortalidad cardiovascular prematura. Existen algunas opciones terapéuticas nuevas como la ablación por catéter que nos ayudan a restaurar el ritmo sinusal y que han mostrado resultados prometedores en el manejo de estas comorbilidades en pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca con fe reducida, pero su eficacia y su seguridad a largo plazo aún necesitan mayor investigación. Como pregunta de investigación o lo que me llevó a mí a querer desarrollar este trabajo, me planteé en el cómo influye el manejo integral de la fibrilación auricular en los desenlaces clínicos y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Como objetivo general del estudio, eh, puse que tengo que determinar los factores pronósticos y terapéuticos que influyen en la evolución clínica y hemodinámica de los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca reducida para establecer recomendaciones basadas en la evidencia en los artículos que vamos a analizar. Y como objetivos específicos, puse comparar los desenlaces clínicos entre las estrategias de control de ritmo y control de frecuencia en pacientes con FA y falla cardíaca, evaluando mortalidad, hospitalización y calidad de vida de estos pacientes. Además de evaluar la eficacia y seguridad de la ablación por catéter en el manejo de la fibrilación auricular con FEI reducida, determinando su efecto sobre la función ventricular izquierda post-ablación y la tasa de recurrencia de arritmias después de la ablación por catéter de radiofrecuencia, ¿no? Y estudiar las interacciones de los diversos marcadores clínicos y ecocardiográficos en los desenlaces de los pacientes tratados con las diferentes estrategias terapéuticas, sea control de ritmo, control de frecuencia, identificando predictores de respuesta favorable o desfavorable a la terapéutica instaurada. La metodología de la investigación del trabajo, el trabajo es un estudio descriptivo, analítico, con un diseño no experimental, retrospectivo, que es basado en el análisis de revisiones sistemáticas, estudios descriptivos, estudios transversales y estudios prospectivos que se fueron recolectando en el periodo de investigación del 1 de abril del 2024 al 30 de noviembre del 2024. Como criterio de inclusión, en la mayoría de los trabajos, tomamos pacientes con insuficiencia cardíaca que tuvieran fe reducida, que fuera documentada mediante ecocardiografía o estudio de imagen equivalente como una resonancia magnética cardíaca, que estuviera asociada a fibrilación auricular con síntomas clínicos evidentes como disnea, angina o síncope, y se tomó estudios controlados, aleatorizados y estudios observacionales que compararan la mortalidad, los resultados clínicos de pacientes con insuficiencia cardíaca y FA en relación al control de ritmo, control de frecuencia y ablación por catéter. Como criterios de exclusión, excluimos del presente estudio a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y FA
que fuera secundaria a causas reversibles o transitorias, como hipertiroidismo, cirugía reciente, intoxicación, y también incluimos a pacientes que tuvieran FA con insuficiencia cardíaca asociada a valvulopatías significativas no tratadas u otras condiciones como embarazo, miocardiopatía periparto, ¿no? Bien, y dentro de los resultados de los estudios, el primer estudio que les voy a presentar es un estudio temporal de la relación entre FA e insuficiencia cardíaca en pacientes de seguimiento del estudio Framingham. En este estudio se hizo una evaluación de cerca de 1.470 pacientes, de los cuales el 37% desarrolló en primera instancia solamente fibrilación auricular, de igual manera 37% solo fibrilación auricular y 26% desarrollaron al mismo tiempo fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Dentro de este subgrupo, primero presentaron insuficiencia cardíaca el 38% de los pacientes, primero presentaron falla cardíaca el 41% de los pacientes y el mismo día que se realizó el diagnóstico de FA, insuficiencia cardíaca, el 21% de los pacientes, demostrando así que la incidencia de insuficiencia cardíaca en sujetos con fibrilación auricular fue de 33 por cada 1.000 personas año, mientras que la FA en pacientes con insuficiencia cardíaca tuvo una incidencia de 54 por cada 1.000 personas año aproximadamente. Cuando hacemos el seguimiento de este estudio en la incidencia acumulativa, nosotros vemos que en el seguimiento promedio, que fue casi a 10 años, los pacientes que tenían de base fibrilación auricular desarrollaron en incidencia acumulativa un incremento a los 10 años casi del 25% de insuficiencia cardíaca, teniendo como base primero la FA en este seguimiento de pacientes del Framingham. Mientras que en los pacientes que tenían falla cardíaca, a los 10 años de seguimiento, la incidencia acumulativa de fibrilación auricular alcanzó un valor cercano del 35%, teniendo mayor incidencia los pacientes que desarrollaban FA teniendo de base la insuficiencia cardíaca con FA reducida. Cuando nosotros evaluamos las multivariables de Cox, tomándolas primero como variables dependientes del tiempo y hacemos una evaluación de la mortalidad o el impacto de mortalidad en estos tipos de pacientes, lo que vemos primero es el impacto de la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes que ya tenían fibrilación auricular, incrementó la mortalidad en hombres 2.7 veces y en mujeres 3.1 veces. Mientras que en el caso contrario, si el paciente tenía insuficiencia cardíaca y desarrollaba o presentaba fibrilación auricular posterior, la mortalidad incrementaba 1.6 veces para hombres y 2.7 veces para mujeres. Y tomándola como variables categóricas, si el paciente desarrollaba al mismo tiempo insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, incrementaba 2.4 veces para los hombres y 1.4 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular, mientras que si el paciente primero tenía insuficiencia cardíaca y luego desarrollaba fibrilación auricular, la mortalidad se incrementaba 2.2 para los hombres y 1.8 para las mujeres. Y en el polo posterior, lo mismo, desarrollo de FA con insuficiencia cardíaca, 1 a 1.0 veces de incremento respectivamente, y si el paciente primero tenía FA y luego desarrollaba insuficiencia cardíaca, la mortalidad era del 0.8% para los hombres y 1.2% para las mujeres. Ahora, ¿qué diferencia hace el tipo de fibrilación auricular en los pacientes que ya tienen falla cardíaca? Es lo mismo tener FA persistente, tener FA permanente, tener FA de reciente comienzo. ¿Cómo incide en los resultados de mortalidad? Bueno, eso lo vimos con este estudio en el cual se tomó seguimiento a pacientes del estudio Paradigm, Heart Failure y el Atmosphere, que tomó un aproximado de 15.415 pacientes y los evaluó en un endpoint primario que estaba combinado por la mortalidad cardiovascular y la causa de hospitalización por falla cardíaca, y se les hizo el seguimiento. Como nosotros vemos acá en las curvas de incidencia acumulativa, observamos que presentar FA paroxística tenía mayor progresión del endpoint primario con una P significativa en comparación con los pacientes que no tenían en la línea azul fibrilación auricular y en la línea del medio de color café los pacientes que tenían FA permanente. Pero cuando vamos a la variación de los subgrupos, vemos que los pacientes que tienen falla cardíaca con requerimiento de hospitalización siguen siendo los pacientes con FA paroxística los que requieren más hospitalización con P significativa, comparándolos con fibrilación auricular permanente o persistente y pacientes que no tienen fibrilación auricular. Y en el subgrupo de muerte cardiovascular en estos pacientes con falla cardíaca ya establecida, se demostró que
no había diferencia significativamente estadística entre desarrollar FA paroxística, FA permanente o no tener fibrilación auricular. Mientras que cuando vamos a la evaluación del grupo por stroke o el riesgo de ACV, es indistinto el tipo de fibrilación auricular, ya que ambas se asocian con incremento del riesgo de ACV en comparación con los pacientes que no desarrollaban fibrilación auricular durante este seguimiento. ¿Bien? Y si nosotros hacemos el análisis por subgrupos, asociando también lo que pasa con las FA de primer evento, pasa algo que me pareció bastante llamativo en la investigación, que es que en el endpoint primario vemos que la FA permanente no se asoció con el endpoint primario, cosa que ya sabíamos, y que la FA paroxística sí se asoció a mayor mortalidad y hospitalización, pero vean lo estadísticamente significativa que influye en la incidencia de FA de reciente comienzo. Entonces, la FA de reciente comienzo se asoció con el endpoint combinado y cuando lo vamos a ver a la categorización de subgrupos, vemos que nuevamente se asocia fuertemente a hospitalización por falla cardíaca, se asocia fuertemente a muerte por causa cardiovascular, se asocia fuertemente a mortalidad por todas las causas y también se asocia con mayor incidencia al stroke. Sabemos que la FA permanente y la FA paroxística, ambas están asociadas con el stroke, pero el primer evento de fibrilación auricular se asocia con mayor prevención en la mayoría, con mayor riesgo en todos los resultados durante este estudio. Entonces, vimos que tener FA influye tener qué tipo de FA sobre los resultados finales de los pacientes con insuficiencia cardíaca y principalmente la FA de reciente comienzo. Bien, ahora, ¿qué pasa en el lado contrario? El paciente que tiene fibrilación auricular, ¿qué biomarcadores nos predicen en estos pacientes falla cardíaca o mala progresión de la función miocárdica? Bueno, esto se evaluó en un estudio del subgrupo del estudio Aristotle Trial, en el cual se evaluó cerca de 11.800 pacientes en dos endpoints, la hospitalización por falla cardíaca y la mortalidad por todas las causas, tomando biomarcadores como el NT-proBNP, la troponina T, interleuquina 6, PCR y la cistatina C. Cuando vemos el análisis de variación no ajustado, vemos que el NT-proBNP y la troponina T fueron los marcadores que principalmente se asociaron a hospitalización por falla cardíaca. Y para muerte cardiovascular fueron las enzimas cardíacas, el NT-proBNP, la troponina T y el factor de crecimiento diferencial 15. Cuando hacemos el primer paso de ajuste, evaluándolo por las variables clínicas y la función cardiorrenal del paciente, vemos que el NT-proBNP empieza a ser mucho más marcado como predictor de falla con hospitalización por insuficiencia cardíaca y se mantienen como predictores de mortalidad el NT-proBNP, la troponina T, el factor de crecimiento diferencial 15 y la interleuquina 6. Y cuando lo hacemos con ajuste a variables clínicas, función cardiorrenal y marcadores cardíacos, vemos que el NT-proBNP es el más específico para el desarrollo de hospitalización por falla cardíaca en pacientes con FA y como predictores de mortalidad cardiovascular se mantienen el NT-proBNP, la troponina T, el factor de crecimiento diferencial 15 y la interleuquina 6. Si bien es cierto, en este estudio no solamente se desarrollaron pacientes con insuficiencia cardíaca de eyección reducida, sino también preservada, cerca de insuficiencia cardíaca con FEI reducida 2.400 de los 11.000 y 2.520 para la insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Bien, ahora, esto me hizo pensar, ¿qué valor tiene la aurícula en esta asociación de insuficiencia cardíaca y FA? ¿Qué pasa cuando yo trato de estadificar a la aurícula con imágenes antes de la FA, de que la FA se asocie a la falla cardíaca? Entonces, encontré este estudio, que es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en los cuales se evaluó como valor predictivo la función de la aurícula izquierda evaluada mediante ecografía por speckle tracking en una población de 286 pacientes. Y lo que se buscó es valorar la deformación longitudinal auricular máxima al final de la fase de reservorio, el momento mayor de diástole a nivel auricular, y se calculó promediando los segmentos de la aurícula. Este estudio mostró que en un periodo de seguimiento de 48 meses aproximadamente se produjeron eventos mayores en 98 pacientes, es decir, uno de cada 3 pacientes en el seguimiento tuvo una complicación cardiovascular. Y dentro de esto, nosotros vemos acá la curva de Kaplan-Meier que nos muestra los eventos de probabilidad de sobrevida. Cuando calificamos por cuartiles, el cuartil 1 siendo
la aurícula más complaciente, la aurícula que tiene mayor deformidad, que permite un mejor llenado, y el cuartil número 4, que está en color verde, es la aurícula que es dura, que es rígida, que tiene disfunción diastólica auricular. Medida por el speckle tracking, nosotros vemos que los pacientes en el cuartil número 1 tuvieron mejor sobrevida, menos probabilidad de eventos de complicación, y que los pacientes con peor deformación auricular presentaban menor sobrevida o menor probabilidad de sobrevida a eventos cardiovasculares. Y Jonathan, si lo... Sí, Jonathan, aquí básicamente no solo estamos hablando de función sistodiastólica auricular, sino de arquitectura auricular, ¿verdad? exactamente, así es. La anatomía de la aurícula, la dilatación, bueno, son factores a tomar en cuenta cuando se hace la medición del strain longitudinal global auricular. Algo relativamente nuevo, todavía no está edificado y no en uso, pero que está empezando a aportar valor, ¿no? Bueno, y cuando hacemos esto, nosotros vemos que la deformación longitudinal auricular, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la insuficiencia renal fueron en este estudio predictores independientes de resultados adversos, con 66 pacientes que murieron por causas cardíacas y 54 pacientes que desarrollaron fibrilación auricular. Y cuando vamos a ver el promedio de mortalidad en los pacientes que todavía no tenían fibrilación auricular, pero ya tenían la falla cardíaca y se hizo el speckle tracking, vemos que la mortalidad en el grupo que tiene menos lesión auricular, hay menor mortalidad, y que en el cuartil número 4, pacientes que tienen la deformación auricular máxima global más baja, demostraron tener una peor supervivencia libre de eventos y desarrollaron fibrilación auricular con mayor frecuencia que los niveles más elevados de deformación longitudinal auricular. Bien, y tomando en consideración también el aporte de imágenes sobre ya el tratamiento de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, les presento este estudio, que es un estudio basado en la subdivisión de dos grupos: pacientes que tienen ablación por catéter con radiofrecuencia y pacientes que se les hace tratamiento médico en manejo de fibrilación auricular con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En estos pacientes, lo que se hizo fue, bueno, tomaron 301 pacientes, en el medio se fueron perdiendo pacientes por distintas causas y se estableció a 33 pacientes para cada grupo: el grupo posablación y el grupo de seguimiento médico. En estos pacientes lo que se hizo fue una resonancia magnética al inicio y una resonancia magnética a los 6 meses. Y el predictor principal del estudio fue el cambio de la fracción de eyección ventricular izquierda que presentaran los pacientes. Y acá lo que vemos es que de todos estos pacientes, la carga media de FA después de la ablación fue de 1,6% a los 6 meses, y la fracción ventricular izquierda absoluta mejoró 18% en el grupo de ablación por catéter en comparación con el grupo de tratamiento médico, que solamente mejoró un 4,4%, lo cual muestra una P significativa, y la FEBI se normalizó cerca del 50, determinada como normalizada mayor al 50%, en el 58% de los pacientes frente al 9% de los pacientes. Y ahora, cuando tomamos solamente el subgrupo de ablación por catéter, que vimos que fue superior en el endpoint de la medición de la fracción ventricular izquierda, los pacientes que eran sometidos a ablación de la FA, la ausencia de realce tardío por gadolinio predijo mayores mejoras en la fracción de eyección ventricular absoluta y la normalización a los 6 meses. Y esto lo vemos acá en la gráfica. Esto es solamente de los pacientes que tuvieron ablación por catéter, que ya sabemos que son los que tuvieron mejor respuesta. Y en estos pacientes, cuando tenían el realce tardío por gadolinio positivo, si bien es cierto, había una mejoría, la proyección era una mejoría de la FEBI del 11,6%, versus los pacientes que no tenían realce tardío por gadolinio, que no mostraban fibrosis a nivel ventricular, que hubo casi el doble de mejoría de la función ventricular, llevándola hasta un 22,3%. Y lo vemos también acá en la gráfica de dispersión. Cuando evaluamos el porcentaje de realce tardío, a menor porcentaje, mejor recuperación de la FEBI, con una tendencia promedio del 22,3%, y a mayor realce tardío por gadolinio, peor respuesta de la fracción de eyección ventricular a pesar de la ablación por catéter. Es decir, es un predictor, la fibrilación auricular, un predictor de la falla de FA, insuficiencia cardíaca, el realce tardío por gadolinio en la resonancia magnética cardíaca, independientemente del tratamiento, aún tomando la mejor respuesta de tratamiento, que fue la ablación por catéter en este estudio, ¿no? Bien, y ahora, ¿qué pasa con las tendencias en cuanto a los tratamientos?
Acá les presento un metaanálisis que tomó aproximadamente 5.256 pacientes con 13 artículos y 11 ensayos controlados aleatorizados, en los cuales se buscó evaluar de forma paramétrica con ecocardiograma la función ventricular izquierda, el tamaño de la aurícula izquierda y el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. También se buscó evaluar resultados clínicos en relación a mortalidad, hospitalización y tromboembolismo y la capacidad de ejercicio medida por el walk test de 6 minutos, el walking test de 6 minutos y la calidad de vida cuantificada a través del score de Minnesota, ¿no? En estos pacientes, cuando nosotros vemos qué pasó en el ecocardiograma y hacemos la comparación en el grupo control de ritmo versus control de la frecuencia, vemos que los pacientes que tienen control de ritmo, aunque sea solamente con drogas sin ablación, tienen una mejoría significativa de la fracción de eyección ventricular del 5.23%. Y cuando lo comparamos con el grupo de ablación por radiofrecuencia versus el grupo de control de ritmo, es mucho mejor, inclusive con una recuperación del 9.27% de la fracción de eyección ventricular izquierda. ¿Y qué pasa con la reducción de la arquitectura de la aurícula dilatada? Cuando hacemos tratamiento de control de ritmo versus control de frecuencia. Si nosotros comparamos el control de ritmo y control de frecuencia con tratamiento médico, no tuvo significancia estadística, que la vemos acá en la imagen del Forest Plot, pero tenemos acá la ablación por radiofrecuencia versus el ritmo, el control de la frecuencia, vemos que sí hubo una mejoría en cuanto a la reducción del volumen con menos de 1.37 milímetros a nivel de la dilatación auricular. Y cuando lo evaluamos a través de la disminución del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, vemos la misma tendencia sin diferenciación en tratamiento médico, sea para control de ritmo, control de frecuencia, pero la ablación es estadísticamente un poco más significativa, con una reducción del 16.10% del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. Y Jonathan, Y ¿qué tasa de sí, efectividad tuvieron las ablaciones en este grupo de pacientes en general? bueno, en general la tasa de efectividad fue muy variante de acuerdo a los distintos estudios, porque bueno, se tomó el Paradigm, el Canva, pero la tasa de reincidencia fue aproximada de un 42% de fibrilación auricular en el seguimiento mediado. Algunos estudios tenían seguimiento a 2 años, otros estudios tenían seguimiento a 5 años. Digamos que Bueno, comparable con la ablación en otros modelos fisiopatológicos. así es, como el Cabana, por ejemplo. Bueno, si nosotros tomamos ahora ya los outcomes clínicos, o sea, los eventos clínicos, que es lo que nosotros valoramos como médicos de unidad coronaria, lo que vemos realmente es que el tratamiento de control de ritmo y control de frecuencia en varios de los estudios no se asoció a cambios sobre la mortalidad, no se asociaron de manera estadística significativa sobre la hospitalización, ni tampoco sobre eventos tromboembólicos. Es decir, bueno, el evento tromboembólico es determinado más por el antecedente de anticoagulación que el tipo de FA o el tipo de tratamiento de la FA en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sigue siendo llamativo que no haya diferencia entre mortalidad, hospitalización ni eventos de tromboembolismo, ¿no? Y si nosotros evaluamos ya el sintomático, cómo se siente el paciente con cada terapéutica, ahí es cuando empezamos a ver un poco de diferencia a favor del control de ritmo. Cuando se hace ablación por radiofrecuencia, vemos que presentaron una mejor respuesta en el walk test de 6 minutos, en los cuales los pacientes en el test de caminata tuvieron menos detenciones, menos desaturación, menos taquicardia y menos disnea. Y de igual manera, en el score de Minnesota para medición de la calidad de vida de estos pacientes, vemos que fue significativamente mejor el tratamiento de control de ritmo que el tratamiento de control de frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no mejora la mortalidad, no mejora los desenlaces clínicos primarios del paciente, mejora la calidad de vida, mejora la sintomatología y mejora los parámetros ecocardiográficos, el tratamiento con control de ritmo, especialmente con la radiación, la ablación con radiofrecuencia. Sí, también es cierto, Jonathan, que en aquellos pacientes en los cuales se puede hacer control de ritmo, definitivamente la arquitectura auricular es mejor, porque estos Así pacientes es. logran el control de ritmo. Cuando no logran el control de ritmo, se está hablando de una infiltración fibrótica mayor, de mayor rigidez, y por lo tanto no sé si son poblaciones tan comparables. En aquellas que yo logro el control de ritmo, definitivamente las condiciones reológicas y hemodinámicas auriculares son más favorables, No, ¿no? exactamente, son distintos.
lo No hay duda cual, de eso. ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Y claro, disculpe doctor. la ignorancia, pero ¿qué diferencia hay entre el control del ritmo y control de la frecuencia? Bueno, en el Cuando, control, perdón. adelante, adelante. Bueno, la diferencia es que el control de ritmo, lo que nosotros buscamos es que el paciente que está en una arritmia, que es la fibrilación auricular, vuelva a ritmo sinusal, al ritmo normal del corazón, como late normalmente. Y cuando hablamos de control de la frecuencia, lo que decimos es, bueno, este paciente lo vamos a mantener en fibrilación auricular, pero vamos a tratar de mantenerlo en una meta por debajo de 110 latidos para evitar que desarrolle una taquiarritmiopatía que Ok. lesione más gravemente el corazón. Sí, Hace, básicamente es el control de ritmo es mantener el mayor tiempo posible durante el día, la semana, un ritmo sinusal, y el otro es controlar, ya sea sinusal o arrítmico, la menor frecuencia posible, porque como decía Rafael, hasta el problema que se plantea después en la arquitectura y a posterior en el tratamiento. Así es. sí, hace 10 años, Alicia, que los cardiólogos estamos discutiendo si vale la pena someter a los efectos tóxicos de los antiarrítmicos para mantener sinusal a un paciente o la evolución es igualmente buena en los pacientes en los cuales se mantiene la FA y controlamos la respuesta ventricular. En Perfecto. estos últimos 10 años, lo que nos queda claro es que si nosotros nos empecinamos en mantener el ritmo sinusal pacientes con ventrículo normal, estos pacientes mueren más que si nos mantenemos, que si nos contentamos con una respuesta ventricular controlada. En cambio, en los ventrículos severos, el control de ritmo tiene una incidencia sobre la mortalidad mucho más gravitante que en los pacientes en los cuales el ventrículo es normal. Claramente, en aquellos pacientes en los cuales logramos mantenerlo sinusal, la salud auricular es mucho mayor, porque la aurícula es más estable y se mantiene sinusal. Con lo cual ya, desde el punto de vista tisular, histológico y fisiológico, en aquel paciente en el cual no logramos revertir el ritmo sinusal, la condición histológica es peor. Claramente. No hay dudas. Perfecto. Bueno, prosigo entonces. Bueno, y ahora justo lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos el foco en la ablación? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pacientes se benefician de la ablación? Y acá lo que les vengo a mostrar es un metaanálisis en el cual se hace foco en la ablación en distintos estudios que son muy conocidos, el Camera, MRI, el Castle, el Cabana. Bueno, vemos que distintos estudios tienen distinta población. No es lo mismo la incidencia de FA permanente versus la incidencia de FA paroxística, la fracción de eyección ventricular izquierda y la respuesta de cada estudio en relación al éxito de la terapia con ablación es muy distinta y muy dispar. También con respecto a la técnica de ablación, ¿no? Ablacionar las venas pulmonares, ablacionar por líneas, ablacionar por grupos auriculares asociados además de la ablación sobre las venas pulmonares primarias. Y si nosotros hacemos el foco sobre el Castellet, lo que vemos es que definitivamente en una población que tiene falla cardíaca con insuficiencia cardíaca y desarrollo de FA, el ablacionar es más exitoso en relación al tratamiento médico para control de ritmo y tiene menos episodios de recidiva de fibrilación auricular en comparación con el tratamiento médico. Claramente, en la población específica del estudio del Castellet, que fue 49% de pacientes que tenían FA paroxística versus 51% con FA permanente, insuficiencia cardíaca, pacientes jóvenes en su mayoría en comparación con los otros estudios y que estaban sintomáticos, ¿no? En la relación de la presentación de nueva FA, ¿no? Y bueno, esto me lleva a presentar las conclusiones del estudio. Como conclusiones puedo mencionar que en los pacientes con insuficiencia cardíaca y FA, la FA paroxística se asocia con un mayor riesgo de hospitalización y accidente cerebrovascular.
como vimos en uno de los primeros trabajos, destacando así la importancia de la anticoagulación y que la FA de nueva aparición conlleva un peor pronóstico en relación a la morbimortalidad cardiovascular y es algo a lo que debemos prestarle mucha atención en la unidad coronaria. Los biomarcadores como el NT-proBNP, la troponina T y el factor de crecimiento diferencial 15 son claves para la estratificación de riesgo, reflejando disfunción cardiorrenal e inflamación, y también tomar en cuenta factores como la dilatación auricular severa, hipertrofia ventricular, la relación E' para la medición de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que predicen peor evolución, ¿no? Y vemos que también la deformación longitudinal de la aurícula izquierda medida por speckle tracking puede ser un biomarcador clave para la FA, el desarrollo de FA en insuficiencia cardíaca, ya que puede predecir riesgo tromboembólico, respuesta al tratamiento, pronóstico cardiovascular, y puede ser utilizada como parámetro asociada a otros parámetros ecográficos y a los biomarcadores para optimizar la selección terapéutica y mejorar los desenlaces clínicos de los pacientes. Tal vez en algún momento lleguemos a utilizar los puntos de corte del speckle tracking auricular para definir la ablación de un paciente. La resonancia magnética, como vimos, es una herramienta muy útil para la evaluación de la función auricular, la fibrosis miocárdica y el tromboembolismo, y predictor de respuesta al tratamiento. La ablación por catéter mejora la calidad de vida, la función ventricular y reduce las hospitalizaciones, siendo más efectiva en pacientes con FA, pacientes jóvenes con FA paroxística y menor dilatación auricular, que fue el subgrupo de estudio del CASCL, el EIF, ¿no? Y el tratamiento óptimo siempre va a ser personalizado, combinando control de ritmo, uso del tratamiento base de la insuficiencia cardíaca, ARNI, beta bloqueante, dependiendo de las características del paciente, y estrategias basadas en biomarcadores y hallazgos ecocardiográficos que podemos utilizar como predictores de respuesta favorable o desfavorable, como vimos anteriormente, ¿no? Y como recomendaciones, recomiendo un monitoreo proactivo en pacientes con insuficiencia cardíaca y con FEI reducida y fibrilación auricular mediante ecografías y pruebas de función ventricular con una frecuencia ajustada al riesgo establecido para cada paciente. Tratamos enfermos y no enfermedades, ¿no? El tratamiento siempre debe personalizarse considerando edad, comorbilidades y calidad de vida, que es muy importante y a veces no tenemos en consideración, eligiendo control de ritmo o frecuencia según cada caso. Se enfatiza la importancia de un enfoque multidisciplinario con cardiólogos, electrofisiólogos, diabetólogos, nutricionistas, etcétera, según las comorbilidades de cada paciente. Como recomendación, se puede priorizar la ablación de catéter que vimos en los pacientes jóvenes que están sintomáticos con una FA paroxística y dilatación auricular moderada, no severa. Además, se mantiene la anticoagulación como pilar clave para prevenir eventos tromboembólicos y se recomienda siempre investigar estos biomarcadores y hallazgos ecocardiográficos a futuro para mejorar la predicción de la respuesta terapéutica y optimizar los desenlaces clínicos en el manejo de estas comorbilidades. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Jonathan. Yo quería hacer un comentario que a mí me Sí, parece doctor. básico a esta altura, que el primer tratamiento para prevenir o para controlar la fibrilación auricular no es un tratamiento ni para prevenir ni para controlar la fibrilación auricular. Que la primera estrategia terapéutica es tener al paciente desinflamado y tener al paciente desactivado neuroadrenérgicamente. Digamos, la puesta en marcha de los mecanismos pseudocompensadores, la insuficiencia cardíaca, el aumento de la angiotensina 2, la aldosterona, la vasopresina, la noradrenalina, son definitivamente factores arritmogénicos que precipitan la fibrilación auricular. Entonces, el primer tratamiento para prevenir la fibrilación auricular o revertirla es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La segunda cuestión, muy importante, es que la inflamación genera insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca genera inflamación, con lo cual tener a un paciente desinflamado lo más que se pueda es fundamental. El tratamiento de comorbilidades como una diabetes descompensada o infecciones intercurrentes respiratorias o urinarias son centrales para evitar la fibrilación auricular y son centrales para intentar revertir una fibrilación auricular persistente. Una vez logrado estas dos situaciones básicas,
Ahí podemos pensar en control de ritmo, control de frecuencia, en reversión con esquemas farmacéuticos o reversión con ablación, pero no podemos pensar en todo esto antes de tener al paciente con good medical treatment, con tratamiento médico óptimo, máximo Óptimo. para la insuficiencia cardíaca. Este es un concepto básico que hace que el primer médico que trata una fibrilación auricular no es el electrofisiólogo, sino es el cardiólogo que hace el seguimiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué pensás al respecto, Jonathan? Estoy completamente de acuerdo, doctor. De hecho, creo que es algo que uno ve en el consultorio también en el día a día. Tratar de desinflamar a este paciente, tratar de manejar la respuesta neuromoral. Bueno, dentro de eso, muchas terapéuticas nuevas vienen saliendo, el uso de la dapaglifosina, etcétera, etcétera, los inhibidores SGLT2, que en algunos pacientes, según una indicación adecuada, puede ayudar a mediar ahora también estamos prestando mucha más atención a la disfunción diastólica, que me parece que en un principio era la insuficiencia cardíaca olvidada, la falla diastólica, y prestábamos mucha atención solamente a la falla sistólica. Entonces, la verdad que concuerdo. Siempre esto forma parte inicial de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, no solamente insuficiencia cardíaca y FA, el riesgo de infarto, el riesgo de miocardiopatías viene mediado primeramente por el estado de inflamación que tiene este paciente. Así Mira, es, Gerardo. Sí. hace 25 años atrás, un estudio argentino nos enseñaba un montón de cosas y nos abría el ojo con insuficiencia cardíaca. Y vos, Rafa, me vas a dar la derecha cuando empezamos a trabajar en Jessica. Yo era pichón, Efectivamente. recién salía. 25 años tiene Jessica. Entonces, mi pregunta es, en uno de tus objetivos del trabajo, vos pones la evaluación de la calidad de vida. Sí. O qué resultado tuviste después de todo este análisis y todos estos trabajos de la medición de la calidad de vida del paciente con fibrilación auricular paroxística crónica o permanente, ¿sí? Y una disfunción ventricular, que es la base de tu trabajo? ¿Cómo Sí, medís la calidad de vida? ¿Qué te queda en claro de todo esto de la calidad de vida? bueno, la calidad de vida realmente no la medí yo, es lo que obtuve de los distintos estudios, pero me llamó mucho la atención que en el trial del metaanálisis que presenté mencionaba que la medían de dos formas: la percepción propia del paciente a través del score de Minnesota y el walking test, el test de caminata de 6 minutos. Y como nosotros vimos, la terapéutica, cuando está asociada a un control de ritmo, principalmente a la ablación por radiofrecuencia, mostró una mejoría tanto en el test de caminata de 6 minutos con pacientes que se detenían menos o no tenían detenciones en las 6 minutos, no hacían episodios de desaturación, no hacían episodios de palpitaciones, y manifestado al score de calidad de vida en Minnesota, ellos referían sentirse mucho mejor, a pesar de que en el promedio no había incidencia directa sobre la mortalidad, sobre la hospitalización o sobre el tromboembolismo, pero el paciente se sentía mejor, quizás asociado también a la mejora de los parámetros ecocardiográficos que vimos en el estudio. Y no tengo duda que la caminata de 6 minutos es un marcador de calidad de vida. Creo que sí se tiene que tener en cuenta la internación reiterada del paciente con FA y disfunción ventricular, porque muchas veces es catastrófico este paciente. Claro, es Cuando un nos llega predictor al de... consultorio nos damos cuenta que viene con insuficiencia cardíaca, vemos que tiene una aurícula totalmente grande, también disfuncionante como el ventrículo, y ya no hay casi marcha atrás o no hay mucho más por hacerle, ¿sí? Entonces yo creo Así es. que hay que medir al paciente desde el riesgo cardiovascular de la insuficiencia cardíaca, lo que decía Rafael, desde la inflamación del factor inflamatorio, desde todas las pruebas que vos puedas hacer, BNP, ProBNP y todo lo demás, y medir la calidad de vida a futuro de ese paciente para con algo anexo a su disfunción ventricular, que es la fibrilación auricular, ¿no? Sí, Pero muy bien. lastimosamente no hay score que midan la inflamación, ¿no? El que lo cree sería impresionante, pero bueno, por No, el pero, momento pero, pero hay que tomarlo en consideración a veces casi proteína C permanente. reactiva, Claro. ST2, interleuquina 6 se pueden medir. SR, Sí, sí, Y claramente. estos son datos muy interesantes, ¿no? Como parámetro relativo. Alicia, Sí, ¿algún claramente. comentario en particular? Sí, yo quería preguntarle si
las insuficiencias cardíacas, los pacientes con insuficiencias cardíacas, si tienen el mismo origen la insuficiencia cardíaca, si es que hicieron alguna diferenciación, por ejemplo, isquémica o no isquémica, o ya tomaron los pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente del origen. No, en el caso de la investigación es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No necesariamente tiene que ser isquémica, puede ser también por evolución hipertensiva crónica maltratada que lo lleva a la insuficiencia Exacto, cardíaca, sí. pero está dentro del estudio no tomo a las insuficiencias cardíacas secundarias a valvulopatías que no estaban tratadas, por ejemplo, una estenosis aórtica crónica o bueno, dentro de ese subgrupo de pacientes por valvulopatías no está incluido dentro de estos Ujú. estudios. Solamente se Perfecto. tomó insuficiencia cardíaca con fe reducida, podía ser de causa isquémico-necrótica, como podría ser por evolución hipertensiva o inclusive asociado a alguna miocardiopatía. Bien. Está bien. Y Bueno, además un comentario que, por supuesto, yo no conozco prácticamente nada de la terapéutica, ¿no? Pero el hecho de que las dos cosas da la impresión de que pueden aparecer simultáneamente, a veces aparece una y a veces aparece otra. ¿Se ha especulado con algún mecanismo común para ambos? bueno, definitivamente la hipoperfusión renal, específicamente del aparato yuxtaglomerular, implica la puesta en marcha del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 es un fármaco que tiene, entre otros miles de efectos, la estimulación hipotalámica del sistema nervioso simpático. Así que resulta simpático-mimética y este efecto simpático-mimético es claramente no solo proarrítmico supraventricular, sino ventricular también. Con lo cual, esto está directamente relacionado. Eh, Otra cuestión muy importante es los desequilibrios hidroelectrolíticos que un paciente con insuficiencia cardíaca con frecuencia sufre. La tendencia a la hiponatremia, la tendencia a la hipercalemia, la tendencia a trabajar en un potencial redox reducido con aumento de las ROS, de las Reactive Oxygen Species, que también inestabilizan la membrana auricular y pueden generar insuficiencia, fibrilación auricular. Mm. Otra cuestión es el aumento de la presión de fin de diástole auricular, que definitivamente distiende la aurícula y genera también inestabilidad eléctrica. Así que sí, sin duda, hoy por hoy, separar fisiopatológicamente la insuficiencia ventricular de la fibrilación auricular es un error, Muy porque en difícil. la práctica son mecanismos fisiopatológicos que van absolutamente entrelazados, ¿no? Tal cual. Totalmente de Claro, acuerdo. casi así. Yo no sé si te acordás, Rafa, que yo quería estudiar una droga que ya está, que se usa para otra cosa, la ruxolitinib. Sí, me Esa acuerdo. droga es un inhibidor de una quinasa que nosotros estudiamos en el laboratorio que se llama quinasa dependiente de calcio y calmodulina. Y esa quinasa está elevada tanto en la insuficiencia cardíaca, sobre todo paroxística, como, perdón, tanto en la fibrilación auricular, sobre todo Paroxetín. paroxística, como en la insuficiencia cardíaca. Eh, yo me pregunto si no estará involucrada esa quinasa, ¿no? Absolutamente. Las dos Totalmente. patologías son una crisis de la economía del calcio, tanto en el miocito auricular como en el miocito Bueno, ventricular. Definitivamente que sí. Pregunta de examen de primer año, el mecanismo de la calmodulina. ¿Si se acuerda, directo. doctor? Sí. Sí, yo quería hacer unos ensayos clínicos, pero Rafa me frenó un poco porque No, yo yo soy no, muy Ali. inconsciente. No, yo no, Ah, sino que por razones regulatorias íbamos presos. Y es tan linda la libertad, es tan linda la libertad. y cuando Bueno. avanzan y hablan. Bueno, yo les voy a pedir a los doctores Aguilera, Martínez y Bravo que salgan, que queden en lista de espera, que queden en sala de espera, así el jurado debate la calificación. ¿De acuerdo? Perfecto.